Buenas tardes, Iglesia Vida en Abundancia. Les bendecimos desde Pachuca, de Soto Hidalgo. Les amamos y recordamos que Jesús es el Señor. Gracias por estarse comunicando en este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es medicina a nuestro cuerpo. Hoy vamos a ver un tema acerca de que Jesús es nuestra victoria. Ese es el título. Él es nuestra victoria. Así es que sean bienvenidos. Maestra Pati Lozano, qué bueno que ya te conectaste. Entonces, vamos a nuestra Biblia en Primera de los Corintios, capítulo 15, verso 57. Buenas tardes, maestra y hermana Male. Hermanita Adriana, el Señor le bendice. Buenas tardes a toda la familia. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y me da mucho gusto poder enlazarnos y compartir la poderosa palabra del Señor. Estoy muy contento en este tiempo. Anita Rivas, buenas tardes. Ahí estamos viendo ya los mensajes. Pueden estar incluso interactuando de acuerdo a vayamos hablando en la prédica. Les amamos. Yo también les amo, hermanita Adriana. Anita Rivas, buenas tardes. Primera a los Corintios 15, 57. Dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar por esta palabra. Padre, oramos por esta palabra poderosa, Señor, sobre nosotros. Es lanzada y nosotros la recibimos, Señor, con acción de gracia, reconociendo que tu palabra es poderosa y no vuelve a ti vacía, sin antes lograr el propósito por la cual la has enviado a nuestros corazones. Creemos que es viva y eficaz y que es como un bálsamo, como medicina para nosotros, Señor. Gracias por impulsarnos y nos declaramos más que vencedores. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a nuestro Padre eterno, nuestro Abba, y al Espíritu Santo de Dios, quien resucitó a Jesucristo entre los muertos y nos ha dado vida, una vida sobrenatural en esta tierra. Queremos bendecirte y no solamente creemos tu palabra, sino la ponemos por obra en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús, y el pueblo del Señor dice amén. Así sea. Les saludo a cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús. Estoy muy contento por esta predicación porque en la semana pues han habido situaciones muy complejas, muy difíciles. Me han compartido muchos hermanos situaciones de verdad complejas, lo más complejas que se puedan venir a la mente y puedan pensar. Pero más que todas esas cosas, nuestro Señor Jesucristo es mucho mayor. No se compara nada, ninguna situación al poder del amor de Dios, de su resurrección, del poder que le entregó a su iglesia, de la cual nosotros somos partícipes, somos su cuerpo. Así es que este texto, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Corinto y le está dando una acción de gracias después de casi todo el discurso. Son 10, la primera carta de Pablo a los Corintios, pero el verso 57 él está diciendo, después de todo dice, más gracias sean a Dios. Y nosotros debemos de dar gracias no por todas las circunstancias, por ejemplo, por las enfermedades, por las situaciones adversas. No, nosotros no damos gracias, las reprendemos en el nombre de Jesús, porque Jesús la venció. Tiene que cambiar nuestra mentalidad porque tenemos un atraso en las enseñanzas de la palabra de Dios de verdad tremendo, y eso nos detiene, nos frena.
porque nosotros ya tenemos la mente de Cristo Jesús, pero a veces viene el acusador a nuestra mente y trata de acusarnos, no delante de Dios, porque si trata de acusarnos delante de Dios ya no puede, porque nosotros hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús ya no está más airado, no está más enojado, Jesús satisfizo todo eh, en la cruz del Calvario y nosotros somos más que vencedores. Nosotros tenemos que saber que la fe que vence al mundo la depositó Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces tenemos que levantarnos de esta forma. Y le está explicando a la iglesia en Corinto, porque recuerden que la iglesia en Corinto era una iglesia que participaba de todos los dones. De hecho, están ahí mencionados los dones del Espíritu Santo, que son regalos del Espíritu de Dios, con que enviste a la iglesia con estos dones, con estos regalos. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Un amigo me envió un mensaje y me gustó mucho. Dice que una mentalidad poderosa te levantará a pesar de no poder más. Una mentalidad poderosa. Mira, si el Señor en lo natural hizo al hombre Señor de todas las cosas, ahora imagínate con el señorío de Jesús, pues mucho más. De verdad, a mí me sorprende y tenemos que saber que Jesús es todopoderoso, Él es el Shaddai, Él todo lo puede, Él es nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz y tenemos que armarnos de esta mentalidad. Tenemos más que una mentalidad natural, tenemos una mentalidad sobrenatural que el mundo no va a entender, no va a lograr descifrar. Y como cristianos nosotros debemos de comprender, debemos de conocer. Hemos compartido anteriormente que el pueblo perece porque le falta conocimiento, pero nosotros ya teniendo a Cristo tenemos que conocer cuáles los beneficios que Jesús nos dio. Y cuando el apóstol Pablo está hablando de estas cosas, mira, dice, más gracias sean dadas a Dios. De verdad damos gracias a Dios. El diablo trata de atacarnos, el adversario de nuestras vidas, de nuestra mente. A veces el diablo ya no tiene autoridad porque Jesús lo venció a todos los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, ni él puede acusarnos. Entonces a veces nuestra mente, si él logra aventar un dardo y que nosotros pensemos algo mal incluso de nosotros mismos, entonces vamos a comenzar a tener problemas, pero Jesús ya venció todas esas situaciones, el miedo, el terror nocturno, la angustia, la desesperación, el que pensamos que ya no hay nada que tiene solución. Déjame decirte que la solución es Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo está hablando de estas cosas y dicen, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos ha dado la victoria. A mí me gusta observar en el deporte peleas de la UFC que son de artes marciales mixtas y me gusta porque para empezar pues puedes ver el brío, la juventud, la testosterona de los gladiadores, de los luchadores, la habilidad y sus técnicas para acabar con su enemigo. Y de verdad es sorprendente tanta técnica, tantas cosas. Estoy utilizando esta ilustración porque algunos de la iglesia Vida en Abundancia recuerdan que iba Brian, sobrino el nieto de la hermana Rosita Roy, y una vez él dio una acción de gracias y me gustó mucho porque llevó un cinturón así como de la UFC que le dan a los ganadores. Y él dio una acción de gracias y él dijo que él es más que vencedor. Y,
y levantó su cinturón y dijo que daba gracias por la victoria que le había dado Jesús. De verdad fue una tremenda lección porque nosotros tenemos una señal de victoria es alzar las manos. Y nosotros alzamos nuestras manos en señal de victoria de Cristo Jesús. Cristo Jesús venció a la muerte, a los principados, a las potestades, a la austeridad, a la pobreza, al hambre, a todas esas cosas las venció nuestro Señor Jesucristo. A la desesperación, a la desestabilidad, al COVID, el Señor lo venció en la cruz del Calvario y nosotros de verdad tenemos que armarnos de ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y Él está dando precisamente, dice que nos dio la victoria. Cuando dice que ya nos dio o nos da la victoria, quiere decir que somos victoriosos. No quites de tu mente que somos victoriosos, que somos vencedores, que hemos ganado, que el Cordero ha vencido y nosotros hemos vencido junto con Él. Dios nunca te va a reprochar y nunca te va vas a ser acepto por tus habilidades, ni tus dones, ni que hables en lenguas, ni tu dinero, ni tu elocuencia, ni tus títulos que tengas en esta tierra. Esos títulos son como nada, son basura delante de Dios, son como trapos de inmundicia, nuestras mejores obras. La única obra que Dios tiene en cuenta es la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No menospreciemos más la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque esa obra no fue en vano. Esa obra es lo máximo a través de en los cielos, tierra, en los cielos de los cielos. El Señor tiene control y tomó la victoria para con nosotros y nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, absolutamente todo. Tú tienes un título que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es propio. Eso te lo dio el Señor Jesucristo, pero ahora ya nos lo apropiamos por medio de Él. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de estas cosas y dice que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue a través de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador, del ungido de Dios, del Cordero de Dios, que nos dio esa victoria. Y luego dice el verso 58, así que ya dada esas circunstancias, de que Jesús nos dio la victoria, dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. No tenemos que permitir ni siquiera un solo filtro, una grieta pequeñísima, porque en una pequeña grieta podría filtrarse una información que no sea correcta, una mentira del diablo, pues todas las mentiras son del diablo, pero puede querer engañarnos. Entonces esa es la lucha, que nosotros derribemos todo argumento, todo pensamiento. Y dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo se va a acabar nuestra carrera? Hasta que estemos delante de la presencia de Dios. Ya participamos de la presencia del Señor Jesucristo y desde el momento que lo recibimos se acaba la situación, pero nosotros somos más que vencedores a cada instante. No tenemos que tener ni un milímetro de duda de que el Señor está para con nosotros. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí va a hablar una cuestión de trabajo, no son obras. Está hablando que nosotros tenemos un continuo crecimiento, tenemos que fortalecernos continuamente con la palabra del Señor y tenemos que seguir adelante, firmes y adelante, porque el Señor es nuestro refugio y nuestro amparo. Pero quiero decirle algo antes. Me gustó comenzar por este texto casi al final de este capítulo,
Porque tienes que tener en tu mente, usted y yo, de que somos, que ya nos dio la victoria, que ya nos da la victoria, que el Nuevo Testamento se escribió en presente continuo, en gerundio. Bueno, Gigi, que es la maestra de español, sabrá de lo que estamos hablando. Tal vez yo no lo hable correctamente, pero esto es continuo. Él nos lo da nos lo da continuamente. Cada segundo nos da la victoria, cada segundo, cada segundo. Y el segundo ya que pasó, ya es pasado, pero continuamente nos da la victoria. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Y está diciendo este discurso porque está hablando el capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, de los que mueren en Cristo. Hay personas que van a morir en Cristo, como aquellos que han muerto por cualquier situación eh, eh, en situaciones en esta vida, en este mundo. Pero está hablando de este discurso y el capítulo 46, el verso 46 del capítulo 15 dice: más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, está hablando de Adán, y dice el segundo hombre, que es el Señor, está hablando de Cristo, es del cielo. Entonces vamos a ver alguna situación de esto. Tiene que quedar claro que Jesús es un regalo de Dios que proviene del cielo mismo, es Dios mismo. Dice: cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nosotros ya somos incorruptibles. Este cuerpo se va a corromper, vamos a morir en algún momento, se va a quedar en el polvo, en la tierra, en las cenizas, pero nosotros ya somos seres espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: he aquí os digo un misterio. Les va a decir un misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nosotros, mira, en el momento, yo he enseñado cada vez que puedo que cuando venimos a los pies de Cristo no somos cambiados. Nosotros somos transformados. Hay un intercambio. La persona de nuestro Señor Jesucristo con nuestra persona fue intercambiada. Hay una ilustración muy bonita, dice que habían dos hermanos. Uno de ellos había asesinado a una persona y llegó corriendo a su casa, todo ensangrentado. Tenía un hermano gemelo. Y entonces entró a la casa y todo ensangrentado, todo preocupado, y vio a su hermano que estaba en casa y le dijo: ¿qué te pasó? Y todo manchado de sangre. Dice: acabo de asesinar a un hombre y ya la policía viene a buscarme. Y entonces dijo: a ver, quítate la ropa, date un baño, cámbiate. Y entonces el otro hermano se, se, se puso la ropa del que venía de la calle. Eran gemelos, y entonces cuando entra la policía se llevan al hermano, al justo, al que no hizo nada, por el culpable. Algo así sucedió con nuestro Señor Jesucristo: el justo por el injusto, un intercambio. Imagínate, es una explicación tal vez burda o si quieres llamarla tonta, pero el Evangelio tiene que ser de lo más sencillo que comprendamos. El Evangelio es tan sencillo que solamente necesita al hombre y los pensamientos humanos para complicarlos, pero así de fácil es. En este mundo estamos nosotros, tú puedes observar
a ti, pero en lo espiritual, la persona de Jesucristo ya mora en ti y ahora ya somos templo del Espíritu Santo. Este cascarón, esto que está en la tierra, esta imagen, este cuerpo que nosotros tenemos ya es habitado por nuestro Señor Jesucristo y nuestra alma, nosotros hemos sido comprados por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es por eso que somos más que vencedores. Y luego dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Mira a la conclusión que va a llegar el apóstol Pablo con este sermón. Y dice, los resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, es necesario, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Nosotros hemos vencido a la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús venció a la muerte, resucitó al tercer día, se presentó a las mujeres, luego a los discípulos, y luego se presentó durante 40 días ante más de 500 personas. Y estas personas, cuando lo vieron resucitado, cambió todo su esquema. Y a veces nosotros oramos creyendo que Dios está en el cielo. Mira, Él es omnisciente, sí está en el cielo, pero también está en este instante con cada uno de nosotros. Está en ti, está en mí. Él es omnipresente y nos ha otorgado de su autoridad y su poder. Y dice, y aquí va a decir algo, dice, ya que el aguijón de la muerte significa separación. Estábamos separados de Dios, pero Jesús acabó con eso, con el imperio de la muerte. Ya no estamos más separados, ahora ya estamos unidos a Cristo Jesús. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Lo que te daña, lo que te afecta es, lo que te separa de Dios es el error, el errar al blanco, el no acertar en Jesús. Pero una vez que acertaste con Él eternamente y para siempre. Así es que tenemos que dar gracias a Dios. Por eso es que el siguiente versículo va a estar hablando de estas cosas. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ya quita de tu mente, por favor, de una vez y para siempre, que tú eres pecador. Tú ya no eres ningún pecador. Aunque peques, ya no eres pecador. El, 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 el que hagas pecado no te hace pecador, te hace pecador que no hayas recibido a Cristo Jesús. Nosotros estuvimos separados de Dios cuando no lo habíamos recibido. No, éramos por naturaleza pecadores. Pero una vez que recibimos a Jesús, nos unió una vez y para siempre, dice la palabra del Señor. Toda la Biblia habla de este discurso, pero nosotros tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y saber que el solo contexto está hablando que somos unidos para siempre en Cristo Jesús. Dice, más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes que temer absolutamente a nada, ni nada, ninguna enfermedad, ninguna plaga. Y así entonces la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, cada versículo, se va a embonar perfectamente, va a quedar perfectamente unida. No hay ninguna sombra de variación a través de la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento eran hombres y mujeres de Dios, ilustraciones, cosas que hablaban acerca de situaciones que el hombre tenía por no tener a Cristo Jesús. Pero una vez teniendo a Cristo, mira, Dios nos dio una promesa poderosa. Él dijo que los hijos de los que aman a Dios, el Señor los guarda. Yo
quiero que tú busques en la palabra de Dios. Yo eh, me deleito cuando encuentro en la palabra de Dios y eso me refresca. Cuando yo encontré estas escrituras, yo comencé a descansar mucho en el Señor Jesucristo. Y yo sé que la vida de mi hijo Daniel está guardada, está reservada, está protegida. Hay un escudo, hay una especie de burbuja. Imagínate si un simple cubrebocas, una simple mica, una, una, una máscara te protege de un virus. Ahora imagínate el poder y la magnitud de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo no te va a proteger de cualquier cosa? Eres más que vencedor. El jabón te protege, mata la bacteria, pero nosotros ya fuimos lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados y por medio de la palabra de Dios somos comprados. Angie Herrera, bendigo a Abraham, a mi amigo Abraham, a tu esposo, a tus hijos, y creo tienes que armarte de ese pensamiento, así como tú, todos nosotros, de que Dios tiene control de todas las cosas y nuestros hijos están reservados para la gloria de Dios. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Dice que no temeremos al terror nocturno. Dice que el Señor tiene control de autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Dice que somos sus hijos. Dice que somos la niña de sus ojos. Dice que somos su especial tesoro. Dice que somos sus ungidos. Dice que somos sus benditos. Dice que caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. El Señor siempre tiene el control y ha vencido. Él es vencedor y nosotros somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo estaba enseñando estas cosas en la iglesia en Corinto, les está enseñando a esta iglesia en Corinto, recuerda que tenían una influencia porque ellos eran griegos. Ellos aman la sabiduría, ellos aman el conocimiento. En este tiempo lo más importante para los griegos, para la iglesia en Corinto, era el conocimiento, era la sabiduría. Ahí vienen los grandes filósofos. Pero Pablo les está hablando acerca de estas cosas nuevas, que acerca del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que incluso venció la muerte, incluso eh, acabó precisamente con el poder del pecado. ¿Sabes qué es lo que le da poder al pecado? ¿Tú crees que eres tú mismo cuando estás pensando una cosa desagradable, una cosa inmunda, una cosa que no es correcta delante de Dios? Tú estás pensando esas cosas. Pero la palabra del Señor dice que lo que le da poder al pecado es la ley. La ley, el no hagas esto. Mira, pon a un niño, se puso a unos niños a una prueba, en un test, en un examen que les hicieron, pusieron a un niño, lo estaban observando con cámaras, lo estaban observando y de pronto le pusieron un pastel de chocolate ahí al niño y el niño solamente observaba el pastel y la instrucción era no comas pastel. Imagínate ponerle un pastel a un niño. Imagínate cuando te ponen dieta. Imagínate cuando te dicen que no hagas algo. Lo primero que te dicen que no hagas es lo que más te va a traer. Y entonces le pusieron el pastel. La instrucción, como te repito, era no tocar el pastel. Y de pronto el niño comenzó así metiéndole el dedo. Lo probó y después otro siguió probándolo, sí, porque te digo que hay alimentos que te gustan demasiado y no te puedes detener, no solamente alimentos, hay situaciones y la ley cuidaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para él fue dada y les decía no hagas, no toques, no digas, no hables, no esto, no lo otro, muchos, sobre todo 10 mandamientos, pero 613 mandamientos, de los cuales no pudieron cumplir ni uno solo, y el Señor lo redujo solamente a uno: amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón.
tenemos que sujetarnos al amor de Dios porque esto nos va a guardar de todas las situaciones. Y dice que el poder del pecado es la ley. Así es que si tú te conoces toda la ley y sabes la ley, nada te va, te vas a dar cuenta que nada te va a poder salvar. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, Israel, cuando estaba en el desierto, lo primero que hicieron cuando Moisés se retiró al monte fue hacer un becerro de oro. Y no estaban errados porque hicieron un becerro de oro. El becerro era el símbolo de Jesús mismo, pero de oro, aunque el oro significa deidad, pero ellos no querían ver algo tangible. Ellos querían poner su mente y su corazón sobre la idolatría, porque es muy difícil poner tu fe en algo que no ves. Y nosotros no vemos a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen, no, pero lo sentimos. Eso que llores por el momento y que sientas tanta emoción y que sientas tanto ánimo de que Dios está contigo, eso afecta en tu alma, en tus emociones. Pero aunque estés triste, estés enojado, aunque ya no quieras nada con Dios, aunque no quieras nada con Dios, Dios está contigo. Dios jamás te va a juzgar por tus obras ni tus actitudes. Te va a juzgar por la obra del Señor Jesús y como lo recibiste ya no vas a ser más juzgado. Somos más que vencedores. Eso es emocionante y eso tiene que conocerlo el pueblo de Dios, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada, ningún argumento. Nosotros hemos orado por muchas personas, por muchos hermanos, y es muy difícil poner tu mente en la victoria de Cristo Jesús porque las circunstancias te dicen una cosa muy, muy diferente. Pero no importa lo que tu mente te diga o tu mente te traicione, Jesús venció en la cruz del Calvario y somos más que vencedores. Y dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra. Tenemos que crecer, tenemos que seguir, tenemos que ser creciendo para que la gente pueda mirar a Jesucristo en nuestras vidas. Este discurso se estuvo a través de casi 100 años, casi 70 años, después de que Jesús ascendió al cielo. Ya te menciono que después de 40 días Jesús estuvo presentando después de su resurrección no solamente a las mujeres, sino a sus discípulos y más de 500 personas. Ya era casi una mega iglesia después de 500. Imagínate. Y dice, y este mismo discurso, cómo lo explica el apóstol Pablo, que era un hombre conocedor y que había conocido a Jesús como abortivo. Él mismo dice que fue el último de los discípulos. Él se considera el último, como un abortivo. Pero ahora vamos con el apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor, por cuanto conoció a Jesús del amor. Pablo, un hombre de conocimiento, pero Juan, un hombre de amor, un hombre que Dios mismo puso este carácter en Juan para demostrar todo el amor. Y de todos los discípulos no estaba el del conocimiento, no estaba el rebelde, no estaba el fuerte, no estaba el que prometía, no estaba a ese hombre, estaba aquel que se recostó en su hombro, que decía que era el discípulo que más amaba, porque el amor cubre multitud de pecados y el amor de Dios te va a hacer levantar. Tú tienes la mentalidad de Cristo, tú tienes el amor de Dios y cuando estés abajo Él te va a levantar nuevamente para sacarte a flote. Nosotros no solamente quedamos levantados firmes, Dios nos exaltó hasta lo sumo, donde el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y nosotros cada vez que nos levantamos, glorificamos el nombre de Dios. Así es que en cada circunstancia, cada situación, tú glorifica a Dios, alaba a Dios. Es muy fácil
fácil decirlo, pero yo he estado en situaciones adversas y seguro tú también. He estado en condiciones que ya no puedo más, ya no quiero más, Señor, ya mejor llévame. Oye, no es cuando tú quieras, es cuando el Señor determine. Y el Señor ha determinado que hasta este día, ya estamos terminando agosto, vamos a empezar septiembre y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así es que mantengámonos firmes. Y ahora Juan está hablando acerca de estas cosas. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Me gusta mucho este verso. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. Estamos hablando de amor. Él habla de amor. Juan habla de amor. Es un hombre que amaba a Jesús y ama. Y seguramente, aunque tú digas que amas a Jesús, nuestros hechos a veces lo han negado. Pero sé que amas a Jesús. Yo lo sé. Estoy plenamente seguro de eso. Y Dios lo sabe más. Dice, en el amor no hay temor, así es que deja tus temores a un lado. Ya no son tuyos, es más, los temores fueron clavados en la cruz del Calvario. Visualiza el temor clavado, derrotado. Jesús lo llevó en su cuerpo, Jesús lo derrotó. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Yo no tengo temor. No tengo de temor de lo que vaya a suceder en esta noche, ni en la mañana, ni en los días venideros. No tenemos temor porque estamos seguros en Cristo Jesús. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando nosotros tenemos hay una consecuencia. Job le sucedió lo que tanto temía. Dice, lo que tanto temí me aconteció. Entonces tenemos que quitarlo de nuestra mente porque el diablo, que es el padre de mentiras, sigue aventando mentiras para que tú sigas pensando mal. Deja de pensar mal, deja de maldecirte tú mismo, deja de hablar las cosas que estás hablando. Hablemos, cambiemos nuestro entorno con el poder de la palabra de Dios. Somos más que vencedores. No solamente lo repitas en este momento, escríbelo en una hoja. Haz un cuadro con tu letra, si solo tú le entiendes, si eres doctor o no eres doctor, pero escribes igual que un doctor, escríbelo tú mismo y ponlo ahí en donde lo veas. Si lo primero que haces es alzar tus ojos y ves el techo de tu casa, ponlo en el techo y pon que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Luego ponlo en tu espejo, luego ponlo en el refrigerador, ponlo en el espejo retrovisor de tu auto, de momento, no lo vas a traer siempre ahí, pero siempre está recordando la palabra de Dios, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado y nosotros ya somos perfectos. Quiere decir que si nosotros somos perfectos no tenemos por qué tener temor, tenemos que reprender todo temor, toda enfermedad, todo lo que estés observando, repréndelo en el nombre de Jesús. Tienes un dolor, declara sanidad en el nombre de Jesús. Tienes flujo en tu nariz. Ahora sí preparé mi pañuelo. Y tú prepárate, o sea, tómate una aspirina, tómate lo que quieras si no eres alérgico, por supuesto. Pero más confía en la palabra de Dios porque es medicina a nuestro cuerpo. Y sigue el verso 19, nosotros le amamos a Él. Y tú puedes interactuar en esta hora poniendo que tú amas a Dios. Tú amas a Jesús, tú amas al Espíritu Santo. Sí lo amo, Señor, yo te amo, y aunque no te amara, fíjate bien que aunque no lo amemos, Él nos amó primero. Que algunos tienen esa duda de que declaramos de que no amamos a Dios. Hay muchas personas que no declaran amor de Dios, pero actúan con más amor de Dios por sus acciones. Y dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo puedes decir que eres más que vencedor si no crees que Jesucristo es vencedor?
Jesucristo, Él es vencedor, Él es Señor, es invencible, es poderoso en batalla, Él derrota a nuestros enemigos. Hemos visto, la historia dice que el pueblo de Israel, y esto lo dice la historia universal, cuando los enemigos han atacado a Israel, vienen los misiles y los proyectiles, los defienden y sin aún haber lanzado misiles, son destruidos los misiles como por una especie de campo protector. De verdad es impresionante esto que está sucediendo. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tú no puedes ver el COVID y qué temor hay del COVID. No ves a Dios, pero Jesucristo venció. Nosotros sabemos que somos más que vencedores. Él venció en la cruz. Y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Está hablando acerca del amor. Y dice, ahora sí se prepara para el capítulo 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el escogido de Dios, es nacido de Dios. No es de que digas, ay Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, de todos los que cometí, de los que no he cometido, de los que cometeré. No está diciendo eso. Dice que el que es nacido de Dios, para nacer de Dios, dice que el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Esto no lo sabía Nicodemo. Nicodemo era el maestro de la ley y no sabía que tenía que nacer de nuevo. ¿Cómo su madre? Él era maestro de Israel y no sabía esto. Le dijo Jesús, tiene que decirle, tienes que nacer de nuevo, porque la ley no te salva. Nicodemo tenía esa necesidad de nacer de nuevo. Era un hombre de los doctores de la ley y él sabía que no había nacido de nuevo. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, si tú amas a los hermanos, porque somos engendrados por Dios, dice, ama también al que ha sido engendrado por Él. Nosotros, si no tienes amor propio, hay personas que no tienen amor propio, que volvemos a las mismas circunstancias, no tenemos amor propio. Pero dice aquí la palabra de Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. Cuando tú aprendes y somos perdonados y nos perdonamos, sabemos que Dios mora en nuestros corazones. Y dice el verso 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Está hablando del amor de los hijos de Dios. ¿Sabes qué es lo que te va a guardar de todas las circunstancias y de todos los dardos del enemigo y de todas las enfermedades? El amor de Dios. Esto es lo que nos va a hacer fortalecernos, el amar a Dios, el declarar que Dios es bueno, que Él nos amó primero, sentirte amado, que no importa las circunstancias que vengan, Dios te ama. Ay Señor, ¿por qué me vino esto? Esto es lo primero que preguntamos, pero pasas por alto de que Dios te ama. Y si Dios te ama, ya no hay ninguna circunstancia que te afecte. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Dios no te ama por guardar los mandamientos. Dios te ama porque recibiste a su Hijo Jesús y el que obedeció en todo fue Jesús mismo. Y el amar a Dios, el recibirlo como Señor y Salvador, te hace capaz, te hace más que vencedor para poder guardar un mandamiento. Dice, este es el amor, pues este es el amor de Dios, a Dios. El mandamiento es amar a Dios. Y a veces, si nos los ponemos por nuestro talento, no podemos. O nuestro esfuerzo, no podemos. Pero no es por tu talento ni tu esfuerzo, es porque Dios es amor. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No es gravoso porque tú tienes a Jesús. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú y yo estamos en condiciones de vencer al mundo por medio de Jesucristo. Jesús venció a la muerte, venció a todo.
y ahora lo tenemos a Él, y por eso es que hemos vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La certeza de que Jesús murió y resucitó, está a la diestra de Dios, está en nuestros corazones, está con nosotros, nos guarda en completa paz, estamos resguardados por Él. Dios tiene la autoridad y el poder, el dominio, el imperio por los siglos de los siglos. Esa es nuestra fe. Toda enfermedad es reprendida en el nombre de Jesús. Ninguna plaga toca nuestra morada, tenemos que creerlo, y si aún morimos, para Dios morimos, y si vivimos, para Dios vivimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. A mí me sorprende, de verdad me sorprende, que en el último momento que tengo la mayor necesidad, siempre llega el Señor, envía sus cuervos, envía sus ángeles, envía ayuda, porque el aceite jamás va a escasear en nuestra vida, el pan jamás va a faltar, siempre llega el oportuno socorro para cada uno de nosotros que hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ninguna enfermedad nos toca porque nosotros somos de Cristo Jesús. Había un hombre, su esposa murió tenía cáncer, y cuando estaba a punto de fallecer se acercó con su esposa. No pudimos vencer el cáncer, le dijo a su esposa, y su esposa en el lecho le dijo, ¿qué te pasa si yo no tengo cáncer? Jesús me sanó. Y se quedó, él era un pastor, imagínate. Dijo, ¿cómo crees? Pues estás invadida de cáncer. Y le dijo, eso es lo que tú ves y lo que los médicos dicen, pero yo soy sana por Cristo Jesús. ¿Cómo puedes? No estás engañando a tu mente. Lo que quiere decir es que nosotros, esto incorruptible, como lo habíamos visto anteriormente, esto corruptible se va a volver incorruptible. Nosotros somos sanos por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Con esto voy a terminar. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y si tú y yo somos nacidos de nuevo y creemos que Jesús es el Hijo de Dios, has vencido a este mundo. Ármate de ese pensamiento. Cada día que nos levantemos, Él es quien te justificó, Él es quien pagó, Él es quien te sanó, Él es quien te bendice, Él es quien te levanta, Él es quien te ayuda, Él es quien te fortalece. Es cierto que nuestro cuerpo, nuestra alma se duele, es cierto que nosotros vemos situaciones. En la semana falleció un primo mío, pero la palabra del Señor dice que nosotros y nuestra casa vamos a servir al Señor. Seremos salvos nosotros y nuestra casa. Josué se armó de ese pensamiento y le dijo al pueblo de Israel, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Tienes que declararlo primeramente tú, que tú eres salvo por Jesús y toda tu familia en consecuencia es salva. Tenemos que entender una vez para siempre que no es por nuestra habilidad, es por el triunfo de Jesús en esa cruz. Jesús entregó su vida para que fuéramos victoriosos. No menosprecies su sacrificio, no menosprecies su obra, no menosprecies lo que Él hizo. Nosotros todo lo tenemos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que tiene al Padre tiene su Espíritu Santo. Y el que tiene esto tiene todas las cosas. Dios nos dio con su Hijo todas las cosas. Entonces dejemos de despreciarnos, dejemos de dudar de Él, dejemos de tener temor, porque Jesús venció a la muerte y nosotros somos más que vencedores. Levantemos nuestras manos y démosle honra a Dios un mes más que el Señor nos ha levantado, nos ha restaurado y lo seguirá haciendo todos los días de nuestra vida. De un momento a otro las personas parten a la eternidad y yo espero que sean en Cristo Jesús. Comparte este video con tu familia,
que es salva por una promesa de Dios, pero para que la palabra de Dios comience a ser mella en sus corazones y comenzamos a entender del amor de Dios, que se enamoren de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, les amo. El Señor hasta aquí nos ha sustentado y fuimos comprados a precio de sangre. Nosotros valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y aunque los extraño, quiero decirles que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Vamos a seguir guardándonos, vamos a seguir cuidándonos y porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios y no permitas que tus pensamientos, hay algunos que piensan que por el pecado que hicieron, aún conociendo al Señor, por eso tienen consecuencias. El Señor borró todas tus rebeliones, así como alejó el oriente, así alejó nuestras rebeliones. El Señor dijo en su palabra que nunca más se acordará de nuestros pecados. Y si tú vas y dices que has pecado, entonces no has entendido el amor y el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Declaro sanidad sobre todos los enfermos en su cuerpo. Declaro sanidad en el nombre poderoso de Jesús y no solamente es un ejercicio ni es un ensayo. De mañana en 8 vamos a celebrar la Cena del Señor, vamos a estar participando de los elementos de la Cena del Señor, pero tenemos que tomarlo con la certeza de que el Señor murió por nosotros, derramó su sangre, nos perdonó de todos los pecados, del pecado y de la muerte, y entregó su cuerpo y ahora somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Les amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Si vas a escuchar mensajes, trata de escuchar mensajes de que le den la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos mensajes, aunque parecen muy bonitos, solamente te dicen cómo actuar, cómo hacer, cómo tienes que hacer cosas para agradar a Dios. Y déjame decirte que ese no es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mas sobre ti amanecerá su luz y serás como la luz del mediodía. Así resplandece la luz de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día de mañana celebraremos a Pastor Rosalío y por favor oremos por él, oremos por todos los enfermos y declaramos que Jesucristo es el Señor y que tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Les amo, vamos a escuchar a Sofi orando por las ofrendas. Gracias por sus diezmos que ya empezaron a enviarlos. Hago un comercial, ya me asomé por ahí por el Oxxo, que ya se pueden hacer depósitos de Coppel. Les amo, hermanos, y les bendigo. Gracias por su amor a Dios y sé que el Señor bendice su economía y también me bendicen a mí. Que el Señor les bendiga poderosamente. Jesús es el Señor.